Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado causando revuelo en las redes sociales y en el mundo del espectáculo turco. Sí, como ya habrán visto en el título, vamos a diseccionar a fondo las declaraciones de Oğuzhan Koç sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense para el drama, los rumores y por supuesto, mi opinión sobre todo este salseo. Antes de que empecemos, como siempre, les recuerdo que si les gusta el contenido que traigo al canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Cada suscripción significa muchísimo para mí y me motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido posible. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. El chisme, mis queridos, es jugoso. Oğuzhan Koç, un nombre que resuena con fuerza en la industria musical y televisiva turca, conocido por su talento y también, hay que decirlo, por su vida personal, ha soltado unas perlitas sobre Can Yaman y Demet Özdemir que han encendido las redes sociales. Para aquellos que no estén al tanto, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores turcos más populares a nivel mundial, especialmente después del éxito arrollador de la serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos en muchos países. Su química en pantalla era tan palpable que, naturalmente, los rumores de un romance fuera de cámaras no tardaron en aparecer. Pero, ¿dónde entra Oğuzhan Koç en todo esto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Oğuzhan Koç, como muchos saben, estuvo casado con Demet Özdemir. Su relación fue bastante mediática, desde el noviazgo hasta la boda, que fue un evento fastuoso. Sin embargo, lamentablemente el cuento de hadas no duró mucho y la pareja anunció su divorcio hace relativamente poco tiempo. Ahora, después de un periodo de silencio, Oğuzhan ha decidido hablar, y sus palabras, aparentemente, involucran a Can Yaman. Las declaraciones exactas de Oğuzhan Koç son un tanto ambiguas y, como suele suceder en estos casos, han sido interpretadas de diversas maneras. Algunos medios afirman que Oğuzhan insinuó que Can Yaman podría haber tenido algo que ver con el fin de su matrimonio con Demet. Otros sugieren que simplemente estaba hablando de la presión mediática que sufrió Demet debido a su fama y a la constante comparación con su expareja en pantalla, Can Yaman. Lo que sí es cierto es que Oğuzhan Koç expresó su frustración por la forma en que la prensa y los fans idealizaron la relación entre Can y Demet, incluso después de que ella se casara con él. Según sus palabras, fue difícil lidiar con la constante sombra de Erkenci Kuş y con la percepción de que Demet debería estar con Can. Ahora bien, aquí es donde entra mi opinión personal. Creo que es importante ser cautelosos a la hora de interpretar las palabras de Oğuzhan Koç. Es fácil caer en la trampa de asumir lo peor y de avivar el fuego del drama, pero debemos recordar que estamos hablando de personas reales con sentimientos reales. Es innegable que la fama puede ser un arma de doble filo. Por un lado, te abre puertas y te permite alcanzar el éxito profesional, pero por otro, te expone al escrutinio público y a la presión constante de los medios y de los fans. Imaginen lo difícil que debe ser vivir bajo la lupa, con cada paso que das analizado y juzgado. En el caso de Demet Özdemir, creo que es comprensible que se haya sentido presionada por la idealización de su relación con Can Yaman. Es natural que los fans se encariñen con los personajes de una serie y que deseen que sus actores favoritos también sean pareja en la vida real. Sin embargo, debemos recordar que la realidad es diferente a la ficción. La química en pantalla puede ser producto de un buen guión, una dirección acertada y, por supuesto, el talento de los actores. No necesariamente implica que exista una conexión romántica genuina fuera del set. Y en cuanto a Oğuzhan Koç, creo que es legítimo que haya expresado su frustración por la situación. Debe ser doloroso ver cómo tu pareja es constantemente comparada con otra persona, especialmente cuando esa persona es su excompañero de trabajo y con quien compartió una relación tan exitosa en pantalla. Imaginen la sensación constante de no ser suficiente, de estar a la sombra de un fantasma romántico creado por el público. Esa presión, sin duda, puede erosionar cualquier relación. Ahora, ¿significa esto que Can Yaman tuvo algo que ver con el divorcio de Oğuzhan y Demet? Es imposible saberlo con certeza. Los detalles de una relación son siempre complejos y privados, y es poco probable que lleguemos a conocer la verdad completa. Además, incluso si Can Yaman hubiera manifestado algún tipo de interés o sentimiento hacia Demet mientras ella estaba casada, la decisión final de separarse o no siempre recae en la pareja involucrada. Sin embargo, creo que es importante recordar que las relaciones son cosas de dos o más. Si hablamos de relaciones poliamorosas, pero ese es otro tema para otro vídeo.
El éxito o el fracaso de una relación depende de muchos factores, y es injusto culpar a una tercera persona por el fin de un matrimonio. A menudo, las razones son más profundas y complejas de lo que se puede percibir desde afuera. Problemas de comunicación, diferencias irreconciliables, falta de compromiso, y el simple hecho de que las personas cambian con el tiempo, son solo algunos de los factores que pueden contribuir al fin de una relación. En mi opinión, lo que realmente ocurrió es que la presión mediática y la idealización de la relación entre Khan y Demet crearon un ambiente difícil para el matrimonio de Oğuzhan y Demet. Quizás esto contribuyó a la ruptura, pero no creo que sea la única razón. Es posible que existieran otros problemas subyacentes en la relación que se vieron exacerbados por esta situación. Además, no podemos ignorar el impacto de la fama en la vida personal de las celebridades. La constante exposición a los medios, la falta de privacidad y la dificultad para mantener relaciones normales pueden generar un estrés considerable y poner a prueba cualquier vínculo. En este caso, tanto Demet como Oğuzhan son figuras públicas con agendas apretadas y una vida social intensa, lo que seguramente dificultó la tarea de construir una relación sólida y estable. Ahora bien, ¿qué opina Can Yaman de todo esto? Hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración pública sobre las palabras de Oğuzhan Koç. Can Yaman es conocido por ser bastante reservado con su vida personal y por evitar meterse en polémicas. Esta actitud discreta es comprensible, ya que cualquier comentario que haga podría ser malinterpretado y utilizado para alimentar aún más el drama. Sin embargo, algunos medios han especulado que el actor podría estar molesto por las insinuaciones de Oğuzhan Koç. Can Yaman siempre ha mantenido una actitud profesional y respetuosa hacia Demet Özdemir, y es poco probable que haya intentado interferir en su matrimonio. Además, su silencio podría interpretarse como una señal de que no quiere dar más relevancia al tema y que prefiere mantenerse al margen de esta polémica. Es importante recordar que Can Yaman también ha tenido su propia cuota de controversias en el pasado. Su personalidad extrovertida y su atractivo físico a menudo lo han convertido en blanco de críticas y rumores. Por lo tanto, es comprensible que prefiera evitar cualquier situación que pueda dañar su imagen pública. En resumen, mis queridos, estamos ante un culebrón turco en toda regla. Tenemos un matrimonio fallido, un exmarido frustrado, una actriz exitosa y un actor que prefiere mantenerse al margen. Las declaraciones de Oğuzhan Koç han abierto la caja de Pandora y han desatado todo tipo de especulaciones y rumores. La prensa del corazón está frotándose las manos con esta historia, y las redes sociales están inundadas de comentarios y opiniones divididas. Pero más allá del drama y el salseo, creo que es importante recordar que estamos hablando de personas reales con sentimientos reales. La fama puede ser un arma de doble filo, y es fácil caer en la trampa de juzgar a los demás sin conocer la verdad completa. Todos tenemos derecho a la privacidad y a la dignidad, incluso aquellos que viven bajo el escrutinio público. Así que en lugar de alimentar el drama y el morbo, les invito a reflexionar sobre la presión que sufren los famosos y sobre la importancia de ser respetuosos con su privacidad. Recordemos que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan, hay personas que también sufren, aman, ríen y lloran como nosotros. Este culebrón turco nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, la influencia de la fama y la presión mediática, y la importancia de la empatía y el respeto. Quizás al final de todo, la lección más importante sea recordar que la vida de las celebridades no es tan perfecta como parece, y que todos merecemos un poco de comprensión y compasión. Bueno, mis queridos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado mi análisis de las declaraciones de Oğuzhan Koç sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que esta es solo mi opinión personal, y que ustedes son libres de tener la suya propia. Para recapitular brevemente, hemos explorado las controversiales declaraciones de Oğuzhan Koç, analizamos la presión mediática sobre Demet Özdemir debido a su pasado con Can Yaman y reflexionamos sobre la complejidad de las relaciones personales en el ojo público. También hemos considerado el impacto de la fama en la vida de las celebridades y la importancia de la privacidad y el respeto. Además, me gustaría agregar que este tipo de situaciones no son exclusivas del mundo del espectáculo turco. En todas las industrias del entretenimiento, ya sea en Hollywood, Bollywood o en cualquier otro lugar, las relaciones entre actores y actrices a menudo se ven afectadas por la presión mediática y las expectativas del público. Es un fenómeno que forma parte del juego, y es importante ser conscientes de ello. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí.
Y ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Oz Hancock tiene razón en sus reclamos? ¿Piensan que Can Yaman tuvo algo que ver con el divorcio? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. ¿Creen que Demet Özdemir se vio realmente afectada por la idealización de su relación con Can Yaman? ¿Creen que Oz Hancock estaba justificado en expresar su frustración? ¿Qué opinan del silencio de Can Yaman? ¿Creen que debería pronunciarse sobre el tema? Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido posible. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejarla en los comentarios. Me encanta saber qué temas les interesan y qué les gustaría ver en mi canal. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. No olviden ser felices y seguir disfrutando del mejor entretenimiento. Hasta la próxima.